Vamos a Mateo capítulo 11. Nos encontramos ya terminando esta sección del capítulo 11, que es Jesús elogia a Juan el Bautista. Pues ya hemos visto varios aspectos. Ya habíamos hablado de la importancia de Juan el Bautista. Simplemente retomo de manera rápida el versículo 12. Cuando veíamos del 12 al 15, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. La Nueva Versión Internacional, hemos dicho que se refería a este versículo, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, habíamos visto con respecto a esto que pues el hecho de que el reino de los cielos se dice que avance con violencia es a pesar de la oposición. El reino pues se sigue proclamando, y dice que los violentos lo arrebatan, es decir, los que se esfuerzan logran aferrarse a él, como nos dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, aquellos que a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades que de pronto pueda representar la vida cristiana en algún momento, dice que esas personas tienen el coraje, tienen la valentía y tienen la determinación por aferrarse al reino de los cielos. Y pues citábamos también Mateo 7, cuando dice el Señor que entremos por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ahí, pero dice que angosta la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Es decir, hay que hacer un esfuerzo. Y dice que solo los violentos lo arrebatan. Eso también lo habíamos visto a la luz del Evangelio de Lucas, ¿no? Habíamos visto allí en Lucas 16:16, dice: desde entonces el reino de Dios es anunciado, es decir, sufre violencia, pero no está en pasivo, recordémoslo, está en activo. Es decir, el reino de los cielos es el que toma la iniciativa, de acuerdo a cómo aparece el verbo en el griego, y él es el que se abre camino con violencia, es decir, a pesar de la oposición. Y dice que solo los violentos, dice, lo arrebatan. Es decir, aquí dice: y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Quiénes son todos? Pues todos los creyentes que a pesar de las dificultades avanzan, ¿no? Y entran al reino. Es decir, permanecen, perseveran, ¿no? Entonces habíamos dicho con respecto a esta sección, pues estas cosas, ¿no? Hemos dicho porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De acuerdo a esto, entonces decíamos que Juan es la transición entre el antiguo y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces dice que, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y cuando hablábamos de que él era Elías en cuanto a su carácter, Elías en cuanto a sus características, como ese profeta que confrontaba, que pues incluso se vestía igual que Elías, pero no es la misma persona de Elías. No es la misma persona de Elías. Juan el Bautista es una persona diferente a Elías, pero viene con el espíritu y el poder de Elías. Eso habíamos aclarado, ¿no? También veíamos a continuación: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, esta es una advertencia, como nos lo ilustra, creo que MacDonald dice, esta es una advertencia que se repite en Mateo para llamar la atención a una enseñanza importante que conviene recibir y obedecer, ¿no?
Incluso esa advertencia la veíamos, o esa amonestación, que tiene oídos para oír, oiga, la encontramos en Mateo 13, cuando el Señor se refiere a varias parábolas, es decir, pongan cuidado, pongan atención. Yo creo que por eso los discípulos le preguntan al Señor el significado de la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. También esta es una exhortación en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante aquí, no? Nos lleva a retomar, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pues eso nos hace retomar lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que Juan es el cumplimiento de la profecía, ¿sí? Y si Juan anuncia la llegada del Mesías, entonces, pues Juan nos lleva a considerar que se debe ir es directamente al Mesías. Es decir, al aceptar a Juan, estamos aceptando a Cristo. Repito, al aceptar a Juan, estamos aceptando a Cristo. Esta mañana en el programa Sabiduría para el Corazón, el doctor Stephen David, pues él nos compartía que Apolos, en Hechos capítulo 18, fue un hombre que recibió la palabra, recibió el evangelio. No fue difícil para él, aunque era un hombre que tenía mucho conocimiento, un hombre natal de un judío de Alejandría, que era la capital intelectual en ese momento. Y a pesar de todo eso, dice que él solo conocía el bautismo, solo conocía de Juan, el bautismo de Juan. Y dice que luego Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino del Señor. ¿A qué voy con esto? Juan conocía lo concerniente a Juan. Apolos conocía lo concerniente a Juan. Eso fue como una plataforma y fue algo que facilitó el hecho de que él recibiese el evangelio. Entonces, al recibir a Juan, Apolos, al recibir la enseñanza de Juan, le fue fácil asimilar la enseñanza con respecto al evangelio, con respecto al Señor Jesucristo. Entonces, es lo que estamos tratando de decir, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si Juan dijo la verdad, entonces todo lo que Juan dijo concerniente al Mesías es cierto. Por consiguiente, hay que recibir al Mesías. Es decir, Juan habló del Mesías, entonces reciban al Mesías, que es el que les está hablando. Por eso citábamos el comentario de Guillermo MacDonald cuando dice: no todos apreciaron a Juan el Bautista, ni comprendieron la profunda necesidad de su ministerio. Por ello, el Señor añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, que preste atención. No os perdáis el significado de lo que estáis oyendo. Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Al acreditar así a Juan el Bautista, Jesús estaba reafirmando su declaración de que era el Cristo de Dios. Aceptarlo primero llevaría a la aceptación de lo segundo. El aceptar a Juan entonces nos permite llegar al Mesías. O, dicho en términos de los mensajes, el aceptar la predicación sobre el arrepentimiento nos permite aceptar el reino de los cielos, que es anunciado y es cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Bien, y ahora tomamos el cuarto y último punto de la sección de Juan elogia a Jesús, que es el rechazo a Jesús y Juan el Bautista. Recordemos que el primer punto era la pregunta de Juan, segundo punto, la respuesta de Jesús, tercero, la importancia de Juan, y como cuarto y último punto de este tema, el rechazo a Jesús y a Juan el Bautista, versículos 16 al versículo 19. Y leemos de la siguiente manera. Dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Hasta aquí entonces la última porción, pero vamos a tomarlo por partes.
Entonces vamos a complementar primeramente el relato de Mateo con lo que Lucas pues, nos está mencionando en el capítulo 7 del 29 al 30. Es decir, vamos a abrir un paréntesis considerando y sin salirnos del tema, claro está, vamos a tomar Lucas capítulo 7 del 29 al versículo 30 y dice así, con respecto a lo que se ha venido hablando, es más, me devuelvo unos versículos, dice desde el 26, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, luego comienza a hablar de la parábola que estamos viendo aquí en Mateo, es decir, estamos incluyendo la aclaración del Señor del Lucas capítulo 7, del 29 al 30. Y dice la nueva versión internacional, el versículo 29 al 30, lo siguiente. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan, pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. De acuerdo con lo anterior, entonces, pues vemos dos reacciones. Una, la del versículo 29, es decir, aquellos que aceptaron el mensaje de Juan y dice prácticamente aceptaron lo que Dios tenía para ellos. Y el versículo 30, aquellos que rechazaron la predicación de Juan y por consiguiente rechazaron el propósito de Dios para ellos. Y de manera irónica, vemos que aquellos que lo aceptaron eran los que visiblemente se veían como más pecadores, los que parecían las personas más indignas de la sociedad, como lo eran los publicanos. Y por otra parte, los que parecían dignos fueron los que precisamente tropezaron y rechazaron el mensaje, ¿no? Entonces aquí vemos como esas, como pues este tipo de contradicciones, aparentes contradicciones, ¿no? Ironías. Y es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, primero, la reacción del pueblo y en particular de los publicanos. Es decir, aquellos que a sus propios ojos pues se veían mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente ellos tenían pues ese señalamiento, sino también los religiosos consideraban a los publicanos como pecadores, entonces pues ellos ya estaban señalados por la clase religiosa como pecadores. Entonces eso les ayudó de una u otra forma, pues bueno, no digo que les ayudó, pero todo esto, esta condición de los publicanos permitió de manera más sencilla que reconociesen su necesidad de Dios. Repito, la condición de personas como los publicanos, la condición visiblemente pecaminosa, pues fue como esa plataforma, fue como ese acceso más sencillo a recibir el mensaje de Dios y lo que Dios pensaba respecto a ellos, ¿no? Entonces, dice la Reina Valera, dice que el pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios. Claramente decíamos la última vez que justificar no es solamente no hace referencia o pues no hace referencia de manera equivocada a que nosotros hagamos justos a Dios. No se refiere a eso. La expresión aquí justificar a Dios quiere decir que ellos le dieron la razón a Juan.
En otras palabras, le dieron la razón al Señor. O sea, aceptaron, recibieron lo que Dios pensaba con respecto a ellos. Y prueba de que ellos recibieron ese mensaje es que se bautizaron, porque el bautismo era para arrepentimiento. Por consiguiente, ellos confesaron sus pecados, porque así lo dice el Evangelio, dice que iban a Juan, eran bautizados por él, confesando sus pecados, ¿sí? Y por consiguiente, entonces, ellos aceptaron y recibieron el mensaje impartido por Juan el Bautista, que en última instancia era el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los publicanos? Le dieron la razón a Dios. Es decir, aceptaron, consintieron, atendieron a lo que el Señor decía con respecto a ellos. Eso es lo que significa bautizarse. Aceptaron lo que el Evangelio decía con respecto a ellos. Y eso es muy significativo porque a veces nosotros no aceptamos el concepto que Dios tiene con respecto a nosotros. A veces somos tercos y reacios, creemos tener la razón y rechazamos el consejo de Dios, rechazamos lo que Dios nos dice a nosotros, respecto a nosotros. Pero ¿qué hicieron los publicanos? Visiblemente pecadores, evidentemente, porque eso era notorio a todos, pues ellos aceptaron el consejo de Dios, ¿sí? Reconocieron que el camino de Dios era justo, es decir, lo que se decía con respecto a ellos era verdad, lo que Juan decía a los publicanos, ¿cierto? Que se arrepintiesen, ¿no? Era lo que nosotros veíamos en Lucas capítulo 3, precisamente la predicación de Juan, y dice que vinieron los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces ellos aceptaron, consintieron, ¿cierto?, a lo que Juan decía y le dieron la razón a Dios, justificaron a Dios. Bien. Y en segundo lugar, vemos los del versículo 30, por otra parte los religiosos, porque aquí prácticamente se está describiendo la clase religiosa, se está describiendo pues a los religiosos, los fariseos y los intérpretes de la ley. Dice que los fariseos y los intérpretes de la ley, pues en esencia, ¿qué hicieron? Rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron pues lo que Dios decía con respecto a ellos, ¿no? Ese es el otro extremo, esa es la otra cara de, por así decirlo, la moneda. Ellos rechazan lo que Dios decía con respecto a ellos, que es lo que vemos en el versículo 29. Dice entonces que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero por otra parte, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, ellos rechazaban que necesitaban arrepentimiento. En otras palabras, ellos consideraban que estaban bien y por eso rechazaron el bautismo de Juan. O sea, rechazaron que necesitaban arrepentirse. Rechazaban la predicación de Juan diciéndoles: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Rechazaron la necesidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, tomar medidas y acciones en su vida que demostraran un cambio, pero ellos rehusaron. Por eso dice que ellos rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos. Yo diría el concepto que Dios tenía de ellos. Y el propósito en cuanto a que se arrepintieran y se dejaran bautizar por Juan, pero no fue así. Entonces los religiosos y los eruditos, paradójicamente, a pesar de tener la ley, rechazaron lo que Dios decía respecto a ellos. ¿Qué decía respecto a ellos? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque de la manera que lo están haciendo no van a huir de la ira venidera, todo lo contrario, se están acercando más a ella. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Se consideraban justos. Y el Señor plasma eso, habíamos visto de manera clara, en Lucas capítulo 18, del 9 al 14, cuando el Señor cuenta la parábola precisamente del fariseo y del publicano. Dese cuenta que aquí
el Señor está contrastando la reacción de los publicanos y los fariseos. Mientras los publicanos se arrepintieron, los que atendieron al llamado de Juan, por otra parte, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, es decir, se creían suficientes en su condición y consideraban que no era necesario arrepentirse de sus pecados. Y eso lo vemos plasmado también en la parábola del fariseo y del publicano. Dice en Lucas 18:9, solo lo cito: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí plasmado la actitud del publicano y la actitud del fariseo. Y creo que esto está también acorde a lo que estamos leyendo. En Lucas 7 dice que los publicanos le dieron la razón a Dios, estuvieron de acuerdo con Dios al bautizarse, es decir, ellos consideraban como el publicano del capítulo 18 que eran pecadores y que necesitaban la misericordia de Dios. Pero por otra parte, los fariseos rechazaron, es decir, ellos no se consideraban malos, a tal punto que ponían como referencia al publicano, que no eran como ellos. Y, de manera irónica, pues es el publicano el que sale justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque los fariseos rechazaron lo que Dios pensaba con respecto a ellos, rechazaron el propósito de Dios para ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios para ellos? Arrepentirse, ¿no? Ahora, yo creo que esto pues es algo que también nos ha de hablar, ¿no? Porque estos últimos, pues los fariseos tenían muchas cosas en las cuales ellos se confiaban, y tal vez esas cosas eran pues la manera como estaban enceguecidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un prestigio en el pueblo y quizá eso los encegueció también. Ellos tenían conocimiento de Dios por la ley, eso quizá los encegueció. Tenían justicia propia, eso los encegueció. Por consiguiente, entonces vemos que ellos no fueron humildes al mensaje. Había una venda en sus ojos, su justicia propia, sus obras, pues les hacían engañar a sí mismos y no recibieron el mensaje, ¿no? Como vemos en 2 Corintios 3 del 14 al 16, dice que hay un velo puesto y solamente Cristo lo puede quitar. También habíamos visto que el creer que ellos veían evidenció su ceguera. El creer que ellos veían evidenció realmente su ceguera. Juan 9 del 39 al 41, cuando el Señor dice que aquellos que dicen que ven, pues realmente no van a ver. Y los que estaban allí entendieron que se refería a ellos. Ellos, porque decían vemos, su pecado permanecía, es decir, se rehusaban a aceptar la verdad del Evangelio, que ellos no veían y que necesitaban arrepentirse para que sí vieran y pues una vez arrepentidos aceptaran el reino de Dios, pero no lo aceptaron, estaban enceguecidos, ¿no? Estaban enceguecidos en una religión, y yo creo que eso es advertencia para nosotros, porque a veces nosotros en la iglesia nos volvemos intocables, nos volvemos completamente impermeables a lo que Dios nos habla, nos volvemos orgullosos. Como tenemos tanto tiempo de cristianos, como tenemos conocimiento, cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos dice las cosas, entonces tenemos que tener cuidado, porque los religiosos con conocimiento de Dios dice que rechazaron
los designios de Dios respecto a ellos mismos y no se bautizaron por Juan, es decir, no se arrepintieron. Entonces esa yo creo que es una amonestación a los que, creyendo que pertenecemos a una iglesia, creyendo que, bueno, lo somos, no creyendo, pertenecemos a una iglesia, pero el hecho de que tengamos doctrina, el hecho de que tengamos conocimiento, eso no nos exime de recibir el consejo de Dios, y esto más bien nos debería hacer permeables a el consejo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que la ceguera de ellos y el rechazar los propósitos de Dios para ellos es una amonestación para nosotros, para que nosotros no caigamos en esa religiosidad y más bien nos arrepintamos y cada vez, por el contrario, seamos más sensibles a la amonestación que el Señor nos hace, incluso a través de los ministros o las personas que Dios haya puesto en la iglesia local. Bien. Y ya volviendo a Mateo, cerramos entonces este paréntesis que, aunque diga yo paréntesis, tiene que ver pues con el mensaje que estamos considerando aquí, ¿no? Entonces vamos a retomar Mateo capítulo 11, y vamos a tomar el versículo 16 al versículo 17. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Entonces el Señor aquí nos está dando esta parábola, esta analogía, esta ilustración, esta alegoría, para mostrar la reacción de las personas frente a la predicación de Juan y frente a la predicación del Señor. Entonces, ¿cómo reaccionan algunos a la predicación de Juan y a la predicación por consiguiente del Señor? Entonces, una vez el Señor afirma la importancia de Juan, ¿sí? Entonces ahora el Señor procede a describir cuál es la actitud del pueblo, ¿no? Y esto habla por una parte, pues de las distintas maneras por las cuales Dios ha hablado a Israel, ¿no? Pero en particular hablamos de la indiferencia con la que el pueblo reaccionó al mensaje en particular de Juan el Bautista y al mensaje del Señor Jesús. Eso es lo que muestra esta parábola. Frente a lo que se acaba de decir, Juan es el más importante que ha nacido entre los hijos de los hombres, ¿sí? Y él anunció al Mesías. Entonces, frente a esta verdad, ¿qué hizo la gente? Entonces dice acá que ellos fueron indiferentes a ese mensaje, como ya vamos a profundizar, ¿no? Entonces, cuando habla de sus compañeros, dice, es semejante a los muchachos, y aquí la palabra muchachos en el griego es paidos, o sea que se refiere a niños. Y aquí pues sí explica, como algunos comentaristas señalan varias veces, la actitud caprichosa e inmadura de los judíos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Entonces, ¿a qué se refiere con compañeros? Evidentemente se refiere al pueblo de Israel, que, pues, según la carne, eran hermanos tanto de Juan como del Señor, porque tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo, según la carne, fueron israelitas, o el Señor es israelita, ¿sí? El león de la tribu de Judá. Pero sus compañeros, ¿qué pasa? Dice que ellos, sencillamente, pues no atienden de una u otra forma. Y también estamos viendo acá, pues, que cada cosa que hacen ellos para llamar la atención de sus compañeros cada cosa representa una manera distinta a como Dios habló de un mismo mensaje. Dios habló a través de Juan
Dios habla a través del Señor Jesús y cada uno, digámoslo así, en su tono, en su estilo, pero prácticamente refiriéndose al mismo mensaje, hablan al pueblo, hablan, dice, a sus compañeros, pero ellos son indiferentes tanto al mensaje y al estilo de Juan y a la persona de Juan y al carácter de Juan, como al mensaje del Señor, la persona del Señor y el carácter del Señor, ¿no? Entonces, cuando habla de compañeros, que está expresando cercanía e identidad. El Señor y Juan tenían cercanía con el pueblo, es decir, se podía acudir a ellos. El Señor y Juan tenían identidad con el pueblo, es decir, tenían la misma ley y además de eso eran también israelitas. Y sin embargo, ¿qué pasó? Sus compañeros judíos le desechan, ¿no? Entonces vemos que los compañeros no reaccionan ni a la flauta ni a la endecha. Y por consiguiente, entonces, vamos a hablar de la explicación de esa ilustración, ¿no? Que es la que encontramos del versículo 18 al versículo 19. ¿Qué significa esta parábola? Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, como ya dijimos, esta ilustración entonces se está refiriendo a la predicación y al estilo de Juan y a la predicación y el estilo del Señor Jesucristo. ¿Ambos qué hacen? Anunciar el reino de los cielos. ¿A quiénes lo anuncian? A sus compañeros, es decir, a sus hermanos judíos. Ahora, hay dos formas de expresarse: tocar la flauta y endechar. Y al hablar de esto, podemos familiarizar el mensaje tanto del Señor como de Juan. ¿Qué hizo Juan, por ejemplo? Juan, según esta parábola, endechó. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Según esta parábola, tocó la flauta. O sea que estos son énfasis de un mismo mensaje o maneras de expresar un mismo mensaje. Entonces la descripción, muchachos, ya dijimos que puede hacer referencia a la inmadurez y al capricho de los fariseos y de los que rechazaron el mensaje de ambos, ¿no? Tanto del Señor como de Juan. Rechazar el mensaje de Juan era de manera automática rechazar el mensaje del Señor. En otras palabras, rechazar el arrepentimiento era rechazar el reino de los cielos. Entonces, el énfasis particular de Juan, ¿cuál fue? Ya lo hemos dicho una y otra vez, un mensaje de arrepentimiento. Y eso es análogo con el hecho de endechar. Creo que esa es la analogía con la que se compara la predicación de Juan, el endechar. ¿Por qué endechar? Porque Juan, a través de su mensaje, su persona, sus hábitos, hasta su vestuario, pues eran sinónimo de ello. Por ejemplo, Juan, un hombre que andaba solo en el desierto. Juan, un hombre que no tenía vestiduras delicadas, sino que vestía de pelo de camello y no tenía un menú como el que tenían los que estaban en el templo o las personas más dignas a nivel económico, religioso y político en Israel. Él no andaba con las vestiduras que tenían los fariseos o quizá los sacerdotes. Entonces, por eso vemos que Juan predica como si fuera a manera de endecha. Y además de eso, los hábitos que ya vimos, porque Juan, si pudiéramos resumir su vida, pues en cuanto a cómo vivió, diríamos que él era un hombre austero y un hombre ascético. Ascético es que rechazó todo tipo de confort o satisfacción a su cuerpo, todo tipo de comodidades. Y cuando hablamos de austeridad, es que Juan
pues no tenía lujos, no tenía gastos, su comida era comida que no le costaba porque era comida silvestre. Entonces él no tenía ese tipo de cosas pues que llamaran la atención, ¿no? En Mateo capítulo 3 versículo 4 vemos la descripción física de Juan, y en Lucas capítulo 1 versículo 80 dice que el niño creció y se fortaleció y habitó en lugares desiertos hasta el tiempo de su manifestación a Israel. Entonces ahí vemos la vida austera y ascética de Juan, estando en los desiertos y predicando no una palabra agradable a la carne. Era un mensaje de arrepentimiento fuerte que el pueblo consideró como mensaje de Dios. No así los fariseos y los intérpretes de la ley y algunos entre el pueblo, ¿no? Entonces podemos notar esos aspectos, ¿no? El aspecto de la predicación de Juan. ¿Y cuál era el mensaje de Juan a estas personas? Generación de víboras, arrepentidos. Era un mensaje fuerte. Por eso habla de endechar. Entonces, endechamos y ustedes no lloraron. Es decir, frente a la predicación de arrepentimiento, frente al mensaje de arrepentimiento, no reaccionaron, sino que se mantuvieron erguidos, no doblaron su cerviz y rechazaron el mensaje de Dios. Bien. Ahora, por otra parte, el tocar la flauta, pues hace referencia como a una fiesta, hace referencia al gozo, es decir, todo lo contrario. Y cuando se habla de tocar la flauta, entonces estamos identificando el mensaje del Señor. Bueno, una cosa que me faltó decir de Juan. ¿Qué pensaban entonces de Juan? Demonio tiene. Por sus hábitos austeros, por su vida ascética y por su mensaje fuerte. Entonces eso decían de Juan el Bautista. Ahora, por otra parte, volviendo al Señor, pues entonces, además de llamar al arrepentimiento, ¿qué hizo el Señor? Anunciar las bienaventuranzas del Evangelio. O sea, el mensaje del Señor, aunque incluyó el arrepentimiento, no solamente fue de arrepentimiento. Porque el Señor, si vemos en los Evangelios, habló cosas pues que causan mucho gozo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Dice, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Es decir, el mensaje del Señor es un mensaje de gozo, un mensaje de esperanza. Es decir, es otra o es la parte que complementa el mensaje de Juan del arrepentimiento. O sea, si bien hay arrepentimiento, hay necesidad de arrepentimiento, por otra parte, la vida cristiana es el reino de Dios en los corazones de las personas, y el Señor predicó de ello. Entonces, no solamente se refiere al mensaje que el Señor predicó, sino también a lo que el Señor hizo en la tierra. ¿Qué hizo el Señor en su ministerio? Comió con los pecadores. De hecho, Mateo invita al Señor a su casa. ¿Sí es Mateo? Cuando nosotros estuvimos allí, en el capítulo 9, dice que en versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, y sus discípulos estaban comiendo. Yo no creo que estaban tristes. Si nosotros leemos esa sección, pues podemos, no de manera difícil, concluir que ellos tenían un tiempo de gozo. En una comida, cuando hay varias personas, yo creo que ellos estaban compartiendo, ¿sí? Ellos estaban disfrutando el momento. Entonces, una comida era sinónimo de comunión, era sinónimo de conversación, era sinónimo de un tiempo ameno, lo cual percibieron los fariseos. Entonces, ni endechando reaccionan,
ni tampoco frente a un mensaje y a una vida pues con ese gozo y con ese júbilo, tampoco reciben el anuncio de esa manera. Entonces podemos ver que en cuanto al Hijo de Dios, en cuanto al Señor, pues ¿qué hizo? Comió con pecadores, atendió a los niños, dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿Qué más hizo el Señor? Asistió a una boda y evidentemente tomó vino. Y algunos justifican su borrachera, justifican su hábito de tomar vino para decir con ello el Señor pues, también tomaba vino. Era una boda, no era algo que pues tenía como objeto emborrachar, aunque dice allí que el vino, el mejor vino, pues no lo dan al final, lo dan es al principio. Y el Señor estuvo en ese tiempo, en una boda, es decir, la boda hace referencia a la alegría, al gozo, y el Señor estuvo en esa situación. ¿En qué otra situación de gozo estuvo el Señor? Multiplicando el pan, no una sino 2 veces. En una ocasión a 5,000 personas, en otra ocasión a 4,000 personas. Entonces fueron tiempos de mucho gozo. El Señor participó con el pueblo en actividades como esas, para anunciarles el reino de Dios. Es decir, como quien toca la flauta en situaciones de alegría, de gozo. Y la palabra también, una palabra de esperanza, el evangelio. ¿Y cómo reaccionan? Dice que tampoco. O sea, a Juan lo critican porque era un ascético y porque era un hombre austero. Y por otra parte al Señor lo critican porque era, según ellos, el lado opuesto. Entonces, ¿qué decían del Hijo del Hombre? Decían que come y bebe. Cuando habla de beber, pues de pronto se referían, entre otras cosas, a momentos como las bodas en Caná de Galilea. Y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Eso era lo que decían ellos. Entonces, vemos que la situación y la dificultad no estaba en el predicador, no estaba en el mensaje, estaba en la persona que por dentro ya se había predispuesto para rechazar el mensaje. Bien sea que lo diga de manera fuerte Juan, o bien sea que de otra manera, de manera gozosa, lo diga el Señor. Pero en esencia es el mismo mensaje. ¿Y qué pasó? Que rechazaron tanto el uno como el otro mensaje, ¿no? Entonces, mientras decían de Juan, este hombre es como loco, solitario, anda por allá aislado, ¿qué decían del Señor? No, es amigo de todos, ¿sí? Está con los publicanos, con las rameras, con los leprosos, está con todo el mundo. Entonces, ni de una forma ni de otra forma querían rechazar el mensaje del Evangelio, querían, aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Dónde estaba el problema? En sus corazones. Entonces, cuando una persona se predispone y quiere rechazar al Señor, cualquier excusa es buena para apartarse. Entonces, hay personas que no se les puede decir nada, ¿cierto? Porque si se lo dicen de una forma, rechaza. Si se lo dice de otra forma, también rechaza. Entonces, no se le puede tener contento porque su insatisfacción y su problema está en su corazón. Dígaselo como se lo diga, ¿no? Entonces, hay personas que rechazan y nos dicen, no, es que ustedes entonces van a poner excusa por cualquier cosa. Yo no voy aquí porque, o yo no vengo a este lugar porque ustedes son poquitos. Yo no voy a tal lugar porque ya es mucha gente y yo me siento incómodo. Yo no estoy con tales porque esta gente es muy apática. No estoy con ustedes porque ustedes son muy jocosos. Es decir, con nada se pueden satisfacer, ¿no? Y a esto decimos que si rechazamos el mensaje de Juan de arrepentimiento, estamos rechazando al Señor. Entonces, Dios nos ha hablado
de todas las maneras. El Señor nos ha hablado endechando, tocando flauta, y aún así, pues ahí puede haber y podemos caer en ese riesgo y en el peligro de rechazar, bien sea que el Señor nos diga de una forma o de otra forma, ¿no? Entonces, los religiosos, ¿qué pasó? No reaccionaron frente a ese anuncio, ¿no? Simplemente ellos permanecen en su posición de rechazo y en su posición de soberbia, y rechazan entonces el mensaje del Evangelio, que debían cambiar, ¿no? Ellos debían cambiar. Entonces, por otra parte, estamos viendo que el Señor les dice, pues bueno, ustedes rechazan a Juan, y si lo rechazan, entonces eso es como un pasaporte para rechazarme a mí. Si no aceptamos el mensaje de Juan, estamos también rechazando el mensaje del Señor. Si no aceptamos el mensaje de Juan, de paso estamos rechazando al Señor. Ese es un principio pues que podemos aplicar hasta hoy, ¿no? Ahora, dice a continuación, y no fuera del contexto que estamos viendo, dice a continuación, y no fuera del contexto que nosotros estamos considerando acá, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta es la conclusión, y ligado a lo que ya hemos visto, dice la sabiduría es justificada por sus hijos. Para entender un poquito más, vamos a ver lo que dice la Nueva Versión Internacional. Pero la sabiduría queda, dice, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Vuelvo y digo, la Reina Valera es una gran versión, para mí que es la mejor y es nuestro texto de referencia. Sin embargo, no significa que no hagamos aclaraciones. La Reina Valera traduce como la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos, pero manuscritos más antiguos certifican y confirman de manera más precisa que debería decir hechos, no hijos. Sin embargo, las dos cosas tienen relación. O sea, no es descabellado ni es contradictorio en extremo decir que la sabiduría es justificada por sus hijos. En este caso, ¿cuáles son los hijos de la sabiduría? Es decir, los hechos, el resultado de la sabiduría. Es decir, la sabiduría queda demostrada por los resultados de la misma. La sabiduría queda demostrada por los resultados de la misma. Es decir, en este caso, hablamos del mensaje de Juan y el mensaje de Juan el Bautista, que queda demostrado por los frutos que produce ese mensaje y por lo que el Señor hizo. Por ejemplo, todo lo que el Señor dijo respecto a él se cumplió. Murió y resucitó. O sea, lo que él dijo en su momento, después el Señor lo respaldó con sus hechos. Lo que el Señor dijo se respaldó con lo que sucedió después de que él resucitó. Y por eso podemos ver que la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, el resultado del mensaje produce hechos contundentes, o más bien resultados contundentes. La sabiduría por sí sola se defiende. La sabiduría por sí misma se defiende. Los resultados son evidentes. Por ejemplo, citemos varios modelos de gobierno en el día de hoy. Solamente citemos dos. Bueno, está el capitalismo. No voy a defender el capitalismo. Me voy a centrar en el comunismo. Porque algunos han abogado porque el comunismo es un sistema más justo, más equitativo
y correcto. Pero démonos cuenta de dónde surgió el socialismo, el capitalismo, el comunismo. Surgió de las ideas de Carlos Marx. Surgió de personas que negaron a Dios. Cuando vino la revolución en Rusia, pues ¿quiénes fueron los que pues, la incentivaron y quienes la establecieron? Hombres como Lenin, personas que eran ateas, personas que eran antidios. Entonces, sus principios, ¿qué demostraron con el tiempo? Que es un sistema que no es justo, es un sistema que es opresivo, es un sistema que en muchos casos genera pobreza. O sea que el comunismo quedó avergonzado por los resultados que produjo. Ahora vayamos a Israel, para yo no hablar del capitalismo, ¿sí? Israel tenía una teocracia. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido en esa teocracia, pues los resultados hubieran sido excelentes. Pero debido a que ellos rechazaron la sabiduría de Dios y decidieron poner rey, es decir, establecer una monarquía, sufrieron mucho debido a sus decisiones, las decisiones que ellos tomaron. Entonces, el Señor, siendo sabio, les mostró que un sistema de gobierno como el teocrático era bueno. Veámoslo, por ejemplo, en el tiempo de Samuel, una teocracia. Samuel era un juez, pero no era rey. Era Dios quien era su rey y el rey de Israel. Entonces, la sabiduría, vuelvo y digo, lo que Dios dice se manifiesta de manera perfecta en sus hechos. Lo que Dios dice, la sabiduría es justificada por los hechos. Es decir, la sabiduría demuestra que es sabiduría por los resultados. Correcto. El fruto. Y ya lo vamos a ir entendiendo. Me centro en esto porque debe quedar claro y es casi que la conclusión de este mensaje. Si no, pues la conclusión de este mensaje, ¿no? Entonces, la sabiduría, vuelvo y digo, es justificada por sus hijos. Queda demostrada por los hechos, los resultados que produce. Entonces, este es un proverbio. Es como decir, por los frutos se conoce el árbol. Es lo que encontramos en Mateo, para que entendamos lo que el Señor quiso decir acá. Podemos compararlo con lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 5, del 16 al 20. Dice, capítulo 5, perdóneme, Mateo capítulo 5, no, perdóneme, perdóneme, dice el versículo, capítulo 7, versículo 16 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces es algo similar a esto. La sabiduría queda demostrada por lo que produce. Y la insensatez también queda demostrada por lo que produce. Por consiguiente, el mensaje de Juan y el mensaje del Señor podían evidenciar que eran sabios, que eran correctos por los resultados que producían. De hecho, Robertson, cuando dice que es justificada, significa demostrar con precisión, demostrar o exponer con precisión, o demostrar que algo es recto. Es lo que da a entender cuando dice justificada. Es decir, el tiempo y los hechos le darían razón a la predicación de Juan y a la predicación del Señor. Repito, los hechos los hechos y la predicación producto del ministerio de Juan y del Señor serían justificados con el tiempo a través de
esos resultados tangibles que quedarían evidenciados claramente, ¿sí? Y asimismo, por esa sabiduría, nosotros también podemos tener frutos buenos. Entonces, respecto a esto, hay algo muy interesante que MacDonald dice al respecto, perdónme, dice lo siguiente, abro comillas: aunque la masa de los judíos rehúsen reconocerle como el Mesías Rey, sus afirmaciones quedaron totalmente verificadas por sus milagros y por la transformación espiritual de sus consagrados discípulos. Entonces, sus afirmaciones, ¿cómo quedaron verificadas? Por los milagros y por los cambios realizados en las personas. Los milagros certificaban, ya habíamos dicho, que Jesús es el Mesías. El mismo Señor Jesús dijo: si no me creen a mí, crean a las obras. Es decir, crean a la sabiduría por los frutos que produce. Tienen argumentos para creerlos. Entonces acudan a las pruebas para que ustedes pues reciban esa sabiduría. Ahora otra cosa, reciban la sabiduría por los resultados que ésta produce en las personas. Reciban la sabiduría por los resultados que producen en las personas que aplican y viven de acuerdo a esa sabiduría. También, otro comentario, siglo XXI, dice lo siguiente: pero la sabiduría de Dios es mayor que el prejuicio humano y es justificada, es decir, queda vindicada por los mismos hechos que esta generación aborrece. Entonces, hay razones de sobra para creer y la historia nos lo demuestra. Nos lo demuestra, ¿cierto? Cuando Roma se levantó contra los cristianos, Roma se levantó con su fuerza militar y su poder político. Sin embargo, ¿quién prevaleció? El cristianismo. Roma como imperio terminó, pero el cristianismo prevaleció. Y así podríamos seguir hablando de muchos ejemplos. Lo vemos incluso en la historia de las naciones, como cuando las naciones adoptaron el cristianismo, fueron naciones prósperas, fueron naciones de principios, fueron naciones que aportaron a la humanidad, no la perjudicaron. Estados Unidos en su momento aceptó a Dios y sus principios, y por eso yo creo que fue cabeza de nación, y aún a pesar de la corrupción y de todo lo que vemos en Norteamérica, es cabeza de naciones en este momento, ¿sí? Y otro dato que yo estaba leyendo era respecto a Corea. Corea, bueno, es una península. En un principio era una sola nación. Me inquietó por la conferencia de los coreanos en la que estuvimos con CLC y quise averiguar, investigar un poquito más respecto a Corea. ¿Por qué? Y yo me aterro, ¿por qué Corea del Sur es de mucha influencia occidental y por qué hay tantos creyentes allá? No estoy diciendo que es una nación perfecta. De hecho, hay cosas terribles que se ven allá. Hay cosas muy malas, ¿cierto? Pero no podemos negar el progreso y el avance del evangelio en Corea del Sur. Pero por otra parte, yo veo que los de Corea del Norte es una nación que, pues primero que todo, en la actualidad, niegan a Dios y su Dios prácticamente es el dictador. Y vemos que es una nación que no tiene progreso económico. Es una nación que está en retraso también tecnológico. Es una nación carente de muchas cosas. Y vemos claramente el resultado del comunismo y el resultado de una nación, no digo capitalismo, no, porque hay naciones capitalistas y son ateas. No, más bien digo que en el sur el cristianismo floreció. Yo estuve leyendo cómo el evangelio llegó a Corea a través de un presbiteriano, un médico creo que fue, que estableció misión allí, y los coreanos recibieron el evangelio. Incluso en Pyongyang, que es en este momento la capital de Corea del Norte, se le llegó a conocer como la Jerusalén del Oriente, porque hubo un avivamiento en lo que hoy es la capital de una nación comunista. En su momento fue una nación
que recibió el Evangelio. Después de la guerra, ambos, o sea, tanto el norte y el sur por la guerra, terminaron en quiebra, pero debido a que en el sur prevaleció el valor del cristianismo, esta nación en pocas décadas, no sé si en una o en 2 décadas, se levantó y hoy en día creo que está entre las 10 naciones más desarrolladas del mundo. Corea está muy cerquita con Israel, ¿cierto? ¿Qué ha hecho que estas naciones de una u otra forma no solamente tengan impacto económico, sino también impacto espiritual? Un dato que me interesó mucho es que Corea del Sur, después de Estados Unidos, es la nación que más misioneros envía. Se dice que, o sea, no estoy justificando a Corea del Sur, vuelvo y digo, pero los números, las estadísticas dan evidencia de que es una nación que ha sido influenciada por el cristianismo. Se dice que el 30%, bueno, sí, creo que algunos dicen que el 30% de la población es cristiana. De hecho, creo que su primer ministro, su presidente, creo que tiene bastante influencia cristiana. Y pues ahí encontramos muchas de las iglesias más grandes, las mega iglesias están ahí en Corea. Sí, eso nos contaba. Yo ayer estaba en la conferencia y me hice al lado de la esposa del director y pues sacando la información. No, ella me contaba que estuvieron allá. Fue un tiempo en el que ellos gozaron porque todo es muy organizado allá, las iglesias, la iglesia de ellos, del que nos dio la conferencia, un hombre pues que evidencia cómo es la iglesia allí, el amor, el orden, bueno, todo muy bonito, y gente que tiene una doctrina muy, muy bíblica. Entonces, yo quería decir, o sea, ¿por qué estoy citando todo esto? Porque cuando el cristianismo se abraza, los hechos respaldan los resultados, o los hechos respaldan, sí, que eso en realidad era sabiduría. Eso en realidad era sabiduría. Y pues también yo hablaría de Inglaterra, no la actual, porque la actual prácticamente es una Inglaterra agnóstica, poco creyente. El mismo predicador nos decía que cuando fue a Inglaterra, dice que era un lugar grandísimo, era un auditorio grandísimo, pero había muy pocas personas y las pocas personas que habían eran ancianas, o sea que no hay a quien pasarle la brecha, la posta para la siguiente generación. Y por otra parte, el que estaba predicando no era nativo de allí, era de otra parte. Y es asombroso después de que una nación que envió tantos misioneros y que impactó al mundo, porque de allí fue que se colonizó Estados Unidos, y por eso Estados Unidos tiene raíces cristianas, porque en Inglaterra el cristianismo pues fue el que impactó, ¿cierto? Pero hoy en día vemos otra cosa muy distinta y por eso las decisiones que se toman, por eso lo que ocurre en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque se rechazó a Dios. Es decir, cuando se aceptó a Dios, los hechos se vieron. Cuando se rechazó a Dios, los hechos también fueron evidentes. Ahora no nos vayamos tan lejos, vamos en lo personal, los resultados de nuestras vidas, ¿cierto? Cuando abrazamos el cristianismo, el Señor endereza todo en nuestras vidas, pero cuando lo rechazamos, entonces el rechazar el mensaje del Señor y el rechazar sus principios genera muchos de los problemas por los que pasamos. No estoy diciendo que los cristianos no pasen problemas, pero cuando uno acepta el mensaje del Señor, los resultados de la vida del Señor en una persona se notan. Cuando se rechaza al Señor, entonces las consecuencias de haber rechazado ese mensaje se notan también en una persona. Entonces la sabiduría es demostrada por los resultados. La predicación del Señor entonces se vería respaldada por el cambio en las personas y por los milagros y las obras que el Señor realizó. Venezuela. Sí, Venezuela, una nación que tristemente su gobierno la entregó al comunismo e incluso al ocultismo desde sus billetes. Hoy estamos viendo las consecuencias. Naciones como Cuba y muchas de estas naciones que le han
cerrado las puertas al cristianismo, entonces vemos los resultados tremendos. Entonces eso es cierto, ese principio es cierto a nivel macro como a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel familiar. Entonces debemos aceptar al Señor, bien sea que se endeche, bien sea que se toque la flauta, pero es necesario recibir ese mensaje y veremos los resultados en nuestras vidas. Es decir, la sabiduría misma se va a mostrar por sí misma. Entonces decía en el programa Sabiduría para el Corazón, el doctor Stephen David decía lo siguiente, citando a Spurgeon decía: no defienda usted al león, sencillamente quítele la llave a la jaula y el león sale y se defiende por él solito. El león no necesita que lo defiendan, solamente sáquelo, suéltelo de la jaula. Y con esto, ¿qué decimos? Sencillamente prediquemos el mensaje y el Señor va a respaldar su palabra, porque Él es suficientemente poderoso para respaldarla con hechos y realidades en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia y tu bondad, Señor, al mostrarnos lo importante que es recibir el mensaje de Juan, el mensaje de arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y asimismo podemos recibirte, Señor. Así como Apolos recibió el mensaje de Juan, por consiguiente le fue fácil recibir el mensaje del Señor. Asimismo, permítenos a nosotros recibir tu mensaje, recibir tu palabra, recibir tu instrucción y no ser renuentes, Señor, a tu palabra y a lo que estás diciendo. Ayúdanos como congregación. Haznos confiar en tu mensaje, porque la sabiduría es justificada por sus hechos. Tu palabra por sí misma, Señor, evidencia que es la verdad, por los cambios, por las obras maravillosas, por todo el respaldo que tenemos. No tenemos derecho a dudar porque las evidencias son claras. Ayúdanos a no rechazar tus designios, lo que tú has dicho con respecto a nosotros. Los fariseos rechazaron el designio de Dios, por consiguiente sus vidas fueron vidas que no dieron fruto para ti, sino que se cerraron a la verdad, se cerraron al Mesías. Hoy necesitamos recibir tu instrucción, tu palabra, tu verdad, Señor. Síguenos ayudando. No permitas que seamos, Señor, personas renuentes y orgullosas, sino que recibamos, y que no permitas que la religiosidad, el costumbrismo, el volvernos sectarios, Señor, nos quite la mirada y nos quite la vista, Señor. Apártanos de ellos, Señor, y más bien danos luz. Necesitamos, como el publicano, decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Necesitamos, como el publicano, preguntarle a Juan, preguntarle al Señor: ¿qué tenemos que hacer? Como el publicano, aceptar ese bautismo de arrepentimiento. Como el publicano, dejarlo todo para seguirte, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.